no es solo un concurso de frecuencias. Es la batalla decisiva por la libertad. Por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM. Encarnamos la libertad de expresión. Con periodismo crítico. 8:13. Como les habíamos informado, estaban ya en nuestros estudios puntuales, como siempre, el doctor Santiago Basabe y el doctor Luis Verde Soto. Haremos también un contacto con Talía Flores para este otro tema que les planteamos en esta mesa de trabajo, que es el análisis de la coyuntura política. Algunos dicen no hay todavía definiciones, otros dicen que estas definiciones que vamos encontrando no son suficientes, que hay una dispersión, que la unidad no se da, que solamente los nombres son de unidad, pero que en realidad vamos a tener una variable así de propuestas a las que vamos a tener que enfrentar y decidir los ecuatorianos. Está la propia decisión del presidente, que si le hacen tener iras un poco más o se ponen medios bravos con él mismo va a tomar la decisión de ser candidato, ¿no? Y claro, cuando uno piensa en democracia, dice, si el señor presidente, si dependemos de que él se moleste y venga y gane al resto, esto no está tan bien. Saludo a Santiago Basabe y le diría, ¿cuál es su primera impresión de este ya año electoral que se ha iniciado? Con todas estas cosas, ¿no? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días a la audiencia, buenos días a Luis. Bueno, creo que hay algunas cosas que están ya medianamente claras. La primera me parece que es la candidatura del señor Lasso que se sigue consolidando. Sí. Independientemente que... Él es el candidato y avanza. Así es, independientemente que hayan acuerdos o desacuerdos con su posicionamiento político, ideológico, en valores, eso es otra cosa. Creo que ha sido el único que ha tenido una posición firme, abierta, desde hace algún tiempo. Y creo que eso le ha servido para ir canalizando ya lealtades políticas, ¿no? Claro. En términos electorales me refiero, de votos básicamente. Sí. Y debe ser considerado como uno de los candidatos o eventuales candidatos importantes, fuertes, con arrastre. Las encuestas de Sedatos, del doctor Córdoba, en alguna medida dan cuenta de eso. Claro, es una encuesta donde se pregunta solamente si existieran dos candidatos, él y el presidente de la República. Entonces ese creo que es un punto clave. El segundo, que ya es ampliamente conocido, es la dificultad que tiene Alianza País para consolidar un candidato presidencial propio, fuerte y con posibilidades reales de ganar, que no sea el presidente Rafael Correa. Y creo que eso es evidente dentro de la propia discusión de ellos, dentro de las propias declaraciones del presidente de la República, cuando él dice, me les presento o me les lanzo, entre comillas, como él textualmente lo dice, da cuenta de eso. El movimiento es muy débil y le cuesta generar un candidato que no sea él, pero que al final yo creo que entre este mes, el mes siguiente, se va a terminar decantándose, sea por el señor Glass, que parecería ser el ungido finalmente, o por el ex vicepresidente Moreno. Pero si tomamos en cuenta lo que usted acaba de decir, de que el propio presidente puede resolverlo, esas encuestas que usted hacía alusión dan como mejor candidato que el presidente al señor licenciado Moreno. Capaz que no es el que quisiera el presidente, pero ¿eso pesa también o es también por lo que no hay una definición ahí? Mire, yo creo que tiene que ver con la falta de definición, porque una cosa es el ex vicepresidente Moreno hoy y otra cosa es él como un candidato en campaña, y tengo la impresión que el carisma, toda la movilización, la logística que ha tenido Alianza País respecto al presidente Correa no será la misma frente al candidato Moreno, más allá de haber sido parte del gobierno, de tener responsabilidad tanto en los aciertos como en los defectos de este gobierno. Creo que en una contienda electoral en estricto sentido Moreno no sería tan eficiente y no ganaría tantos adeptos como hoy mismo. El señor presidente de la República, al referirse a eso, dijo esto. Pero si siguen los mismos mediocres de siempre, cobardemente, insultando, agrediendo, etcétera, me les presento y los derrotaré nuevamente. Exa FM. Bueno, señor doctor Luis Verde Soto, bienvenido. ¿Y si se nos presenta, qué hacemos? Bienvenido nuevamente, buenos días. Buen día, Francisco, Santiago, y pues recibir su presencia. Ya está, además ya está. Tiene la presencia de una década
protagónica en el país. No, yo creo que, vamos, yo matizaría algunas visiones que hay en el escenario político este rato sobre cómo se configura. Efectivamente, el candidato Moreno es el que más cifras más halagadoras lleva para el Movimiento País, pero es el menos confiable para el Movimiento País. Esta contradicción entre quién puede ser el mensajero del correísmo se vuelve evidente. Y claro, la deslealtad potencial pesa. El candidato Moreno es un potencial desleal y esto es algo que no es tolerable en una organización la de deslealtad súbditos. podría tomarse en que no va a ser sometido, que él podría tomar su propio... No, es decir, yo creo que el candidato Moreno tiene como elemento de la deslealtad su propia debilidad, siendo un candidato que en el caso de ganar la presidencia sería un presidente que tiene que tener un equipo atrás, y claro, el principal equipo que tiene es el del expectante de poder principal, que es el vicepresidente, y este expectante de poder tiene que ser también alguien extremadamente confiable para él, y él no confía en aquellos que la estructura de país le propone o el presidente de la República le propone. Fundamentalmente lo que se sabe es de que se propone que Glass sea el candidato a vicepresidente. El actual vicepresidente Glass no quiere ser candidato a vicepresidente, quiere pugnar todavía para la presidencia. Él cree que puede sacar más votos que los de su casa. Entonces ahí hay una permanente puja por tratar de ser el Cuando dice de su casa se refiere a Alianza País. A las casas que uno pueda tener, ¿no? Bueno. La grande, la chica, bueno. sí, a todas esas casas. Ya. Pero ciertamente para ser presidente se necesita algo más que la periferia doméstica, se necesita algo más que eso. Y fundamentalmente se requiere un grado de independencia en que los electores reconozcan factores de diferencia. Ese es el otro problema que tiene el país, es decir, tanto Glass como Moreno son candidatos de la continuidad, en ese caso lo que se trataría es de simplemente de proponer el no cambio. Se trataría de proponer una continuidad con país, que ha sido la estrategia gubernamental de comunicación, es decir, estos avatares pequeños como esta crisisita que está viviendo el Ecuador, es un avatar que será superado en el corto plazo y todo volverá sobre su redil, ¿no es cierto? Ahora, sobre el tema que tú planteas, el tema del me les presento, es decir, les hago presencia cuando estoy haciendo ausencia, yo lo interpretaría desde los siguientes lados. Por un lado, el presidente de la República creo que está sintiendo los primeros estertores de quien ha sido muy querido y de pronto deja de serlo. Todas las encuestas nos muestran que el presidente de la República recibe un adiós cordial de la ciudadanía y un adiós cada vez más profundo. Es decir, cada vez la ciudadanía lo ve menos como un candidato probable, lo ve menos como un presidente reelegido, lo ve más como consecuente con lo que ha dicho, que es retirarse. ¿Le creyeron eso de el país está cansado y yo también un poquito? Las encuestas lo muestran, él mismo anda probando eso, ¿no es cierto? Y creo que está con ese síndrome duro, desde a mí que me han querido tanto, porque ella no me quiere así. Creo que es un síndrome complicado que viven algunos políticos, sobre todo cuando han estado tanto tiempo regodeándose las migajas del poder presidencial. Entonces, yo creo que ese es un primer problema, el del presidente. El segundo es evidente, es de que, como decía Santiago, Moreno es un mal candidato, es un candidato débil, es un candidato de papel, para lo cual tienen que protegerlo mucho. No pueden sacarlo a la escena ahora o mañana, tienen que llevarlo hacia el final. Y esto es lo que han hecho en estos días al posponer. Que tanto que le tienen que cuidar que le han mandado a Suiza. Bueno, Suiza está bien cuidado. El tema básico es de que Alianza País nos anuncia de que recién en octubre, a mediados de octubre, van a tener candidaturas. Es lo que están diciéndonos han hecho un overshoot para que el candidato esté lo más cercano a la elección y lo menos en campaña. Y hasta tanto el candidato Moreno será un candidato desde Ginebra, porque desde allí no es afectable, ¿no? Entonces el presidente de la República, cuando dice me les presento, lo que está diciendo es, fijen la atención en mí, lo que estoy haciendo es quitando la atención sobre la ausencia del candidato Moreno, ¿no es cierto? Y la tercera es también la posibilidad de que el presidente un rato decida entrar al escenario y que sea los datos sean tan catastróficos que tal vez la cohesión que requieren la reciban de ahí. Y ahí el papel de AIPAME es un papel interesante. AIPAME no es que está consiguiendo lo que dicen que consigue. AIPAME está consiguiendo cohesión en el electorado está midiendo. Cuando tenga 1 millón de firmas, ¿qué candidato no quisiera tener 1 millón de firmas el día anterior a presentarse al escenario? Me refiero a él, claro, o a cualquier candidato del país. Sí.
O sea, y lo que está haciendo IPAME es consiguiendo con tropiezos, entiendo que a veces tiene más tropiezos ante las clases medias, pero está consiguiendo ese 1.000.000 de firmas, está movilizando gente, movilizando empresas, etcétera, es lo que dicen ellas, no digo yo, y logrando esa cohesión mínima, pero esos son factores de una estrategia electoral. Creo que lo que es trato tenemos que tener los ecuatorianos es una sola consigna, serenidad. Sí. Serenidad sobre todo lo que viene, hay muchas cosas que vienen. Esperemos con tranquilidad. Así se presenta el cuco. Así es. El señor Guillermo Lasso, que Santiago realzaba el tema de que tomó la decisión y en virtud, como consecuencia de esa decisión avanza, le respondió en cambio así al señor presidente. Aquí nadie le tiene miedo. Salte a la arena electoral, que aquí lo esperamos en las urnas para darle una tunda y enterrarlo políticamente. Exa FM. Bueno, ahí hay una respuesta y dice que lo que quiere es darle una tunda. Se lo ve ya con más decisión política. Esto le ayuda a consolidar, como decía Santiago, que sí, que ya se lo ve decidido, que quiere ser presidente, y esto que ahuyenta las otras posibilidades, ¿podría convocar a más gente o no? Podría ser. En el plano, para llegar a eso, sobre lo que comentaba Luis del presidente de la República, recordemos que en diciembre del año pasado se pasa la reforma constitucional y se establece la transitoria. Claro. ¿Por qué se incluye esa transitoria? Porque él mismo la puso. O sea, esa transitoria es orientada evidentemente desde el poder político, desde el presidente de la República, por una razón, al menos la más obvia, la que se puede ver. Yeah. Mis posibilidades de volver a ganar en el 2017 son menores, prefiero retirarme en las condiciones en las que estoy. Porque si no sería ese el caso, seguramente no habrían puesto la transitoria ni Correa ni cualquier actor político. Ni Correa ni cualquier actor político. La pregunta ahí es, ¿qué pudo haber cambiado para bien, en términos de apoyo al presidente Correa entre diciembre del 15 y hoy? Y parecería ser que en términos políticos y en términos económicos ha sucedido lo contrario. Es decir, que lejos de mejorar, se ha deteriorado un poco más, o se mantiene igual que en diciembre del 15. Por tanto, es poco probable que sea candidato. Alguna posibilidad al final habrá. Pero si lo vemos así fríamente, es poco probable que él sea candidato. Me da la impresión que esto de me les lanzo, todo lo que estamos charlando, es básicamente orientado a desarticular a la posibilidad de un candidato o de los candidatos presidenciales del otro lado. O sea, se ha dicho siempre que la oposición de las diferentes vertientes y posiciones espera a saber quién es el candidato de país para saber cuál es la respuesta. Contendor. Y con este juego político que es hábil, me parece, del presidente de la República, me da cuenta de ello, y el IPAM y este manejo sobre todo tan triste y lamentable de la Corte Constitucional, dan cuenta de eso. Entonces, mientras los candidatos... Que sí tiene posibilidades de decidir eso, sí tiene. La Corte puede decidir en cuestión de 25 minutos, que será el tiempo que les tome redactar la resolución, si es que no la tienen ya lista solo para firmar, en el sentido que Carondelet les diga, porque de eso nos ha dado cuenta durante todos estos años. Desafortunadamente, esa es la Corte Constitucional que tenemos. Entonces, yo creo que en el tema de los candidatos, volviendo a Lasso, creo que ha tenido esa capacidad. Eso se irá valorando, de tener una posición firme, y creo que hasta el momento es la imagen más visible a la espera de los posibles otros contendientes y lo que esto le implica en términos de incrementar su apoyo popular o por el contrario de que se fraccione la votación. Está en línea Thalía Flores. Buenos días, Thalía. Estamos aquí conversando con Santiago Basabe y Luis Verde Soto. Te preguntaría, ¿este ambiente político y el análisis de coyuntura pasa por definiciones o tú también crees que las definiciones van a tomar su tiempo? Luis incluso nos decía, no solo por su propio comportamiento, vean con paciencia, esto no es que corran que ya viene el cuco. Buenos días, Thalía. Buenos días. Yo estaba escuchándoles perfectamente, pero estoy en Cuenca y se desconectó el YouTube y entonces algo pasó, pero estaba escuchando a Francisco, a Lucho y Santiago, y creo que coincido con los dos. En verdad, a veces incluso para los periodistas, los tiempos políticos en una campaña, en una época preelectoral, como que tiene otro ritmo y uno cree que quiere que ya todo se defina, pero
como te decía, coincido, las cosas no están definidas. Creo que inclusive ese, no sé si un compás de espera o esa suerte de indefinición pueda que sea eso lo que manden hacia el público y ellos tengan ya una decisión de parte del oficialismo, pero da la idea de que todavía no está nada cuajado. Por momentos tengo la impresión que ellos son los que verdaderamente están preocupados de a quién postular, y se escucha por allí que tienen unas encuestas casi a diario, que están haciendo trackings para ver cómo sube el uno, baja el otro y quién más o menos perdura en el imaginario de la gente como el mejor candidato. Y obviamente el candidato del gobierno va a tener todavía pese a lo que se mencionan en las encuestas y a lo que se puede sentir entre la gente que está totalmente decepcionada, todavía va a tener una importantísima aceptación en las elecciones. De parte de los otros candidatos de los partidos y movimientos de oposición, también coincido con Santiago, que creo que Guillermo Lasso es el que más tiempo ha pasado. Por ahí se oye que se ha dado 42 veces la vuelta al Ecuador, y eso debe ser un verdadero récord. Pero en política no todo está dicho nunca. Vamos a ver qué impacto tiene cuando se oficialice a la candidata probablemente de la unidad, o irá solamente por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, cuando el grupo de centro y de izquierda, que por primera vez, de acuerdo nacional, va a tener un solo candidato. También creo que va a ser impactante, porque finalmente debió pasar décadas para que se junten con una candidatura que sea sólida. Y los otros también sueltos, ¿no? Nadie quita que Alvarito Noboa intente esta vez, una vez más, o su esposa, y también de parte de Dalo Bucarán, no sé, el prefecto del Guayas, que todo el mundo sabe que va a tener alguna presencia importante en la campaña, si finalmente va a ser binomio, se va a juntar con el candidato del gobierno, o cómo irán. Y por ahí hay unos que corren solos, como el ex fiscal, que me imagino que un poquito son más funcionales a lo que determine el gobierno. Entonces, es un poco difícil a este momento avisorar lo que se vendría en materia, digamos, de posicionamiento electoral, pero ese es el escenario de ahora. Yo creo que, repito, el propio gobierno es el que, de alguna manera, o simuladamente, o de hecho, ellos habrán hecho encuestas, y la mayoría de las encuestas dice, yo no creo, por ejemplo, Francisco, que una encuestadora de tanta trayectoria como Cedatos, por una sola ocasión que quieran hacer una encuesta mala, acaben arruinando su prestigio. No, las cifras deben ser las que hay ese momento, y ya sabemos que a lo mejor hoy día ya cambiaron las encuestas de la semana pasada, porque son las fotografías de un instante, y tengo entendido que se hizo entre el 4 y el 14 de julio. Pero esas encuestas habrán molestado obviamente al gobierno, ¿no? Porque por primera vez se desnuda totalmente, digamos, si es que le tomamos por ciertas encuestas de esos días, que el presidente Rafael Correa, que tanto amenaza, como ahí se manifestaba, con ser probablemente candidato, que me les lanzo, si es que se portan mal, a lo mejor él tampoco ya no es pues el cuco al que hay que temerle. Claro. Todo está por definirse, este escenario, digamos, es como una red que se estaría tejiendo este momento, y unos tiran por un lado el hilo, a los otros les falta el hilo, los otros a lo mejor tienen demasiado, pero así está el escenario actual. Ojalá nos puedas acompañar a una segunda ronda, Thalía. Sí, con mucho gusto. Gracias. Ahora les voy a escuchar por teléfono más tranquilamente. Bueno, gracias, Thalía. Luis, entonces, dicho lo que nos acaba de decir Thalía, y un poco vemos que, por ejemplo, el otro personaje que tiene influencia, como el abogado Nebot, cosa que a veces, y se lo dije a doña Cintia Viteri, me parecía injusto que una mujer del talante de doña Cintia sea puesta como precandidata después de haber sido ya candidata, ¿no es cierto? Es un poco así. También hay una especie de tutelaje en ese sector. Y después tienes como a Dalo Bucarán, el rol del ex prefecto, del actual prefecto del Guayas, como nos recuerda Thalía, pero tienes también otros actores. Y en esto la Unidad por el Cambio tiene nada menos que, creo que ya 7, 8 precandidatos. Esto es bueno para nosotros en comunicación, es sabrosísimo, y para los investigadores como ustedes entiendo que también.
Pero ¿es bueno para la democracia esto? O como tú dices, no, calma, esto se va decantando y vamos a terminar que en 5 o 6. A ver, comencemos por la infraestructura de esta gran división, ¿no es cierto? Yo creo que si hay un éxito extraordinario del gobierno es haber dividido a la sociedad ecuatoriana en muchos. La fragmentación de la sociedad ecuatoriana es extraordinaria. Yo no sé por qué no hemos reaccionado como debíamos haberlo hecho ante este éxito con que el Tribunal Electoral nos presenta 200 organizaciones políticas de parroquiales y cantonales. Eso es pavoroso en cualquier sistema político y mucho más cuando no hay sistema político como el caso ecuatoriano, que es que acompañarían por 50 y tantas organizaciones provinciales, que ellas tal vez entren a la elección ahora y otro tanto de 13 partidos nacionales. Esto en cualquier país del mundo es pavoroso. Esto no es un éxito, esto es un fracaso. Es el fracaso de la sociedad y es el éxito de quien quiere que la sociedad no sea representada sino por un partido hegemónico. Entonces, yo creo que el primer tema es ese, digamos, partamos de este supuesto. Frente a eso, que tengamos este puñado de candidatos presidenciales es muy poco, lo digo con ironía. Claro, lo digo con ironía. A toda la estructura que se supone hay. Frente a, en cierto, si tú tienes como imágenes sistemas bipartidarios, de fragmentación media, etcétera, lo que ocurre en el Ecuador es pavoroso. Este es el éxito mayor al gobierno, yo creo que este es el mayor, su década ganada es haber destruido la sociedad ecuatoriana en términos de sus mecanismos de agregación, que no es, por cierto, tiene antecedentes, no solamente el régimen se monta sobre tendencias negativas existentes en la sociedad. Entonces la primera cosa es esa, la segunda es, yo creo que en este momento el sistema se configura un poquito, no es que el sistema, el espectro electoral se configura un poquito con 2 o 3 variantes. La primera, el hecho de que Unidad haya sacado, el abogado Nebot haya sacado una precandidata y ha tenido que jugar. ¿No? Desestabilizó todo, pero más bien yo le veo como un error de coyuntura. La trajo, la retrajo, lo que mostraron sus aliados, que ellos tenían capacidad de diálogo con el resto. Y esto los retrajo el abogado Nebot y evidentemente mostró un poco más el perfil de esta candidatura, que es la de cubrir candidatos al Parlamento. Yo creo que esa necesidad de que alguien lleve la locomotora. Claro, eso tiene necesidad siempre en nuestro país de que haya una candidatura presidencial que jale, cubra a los candidatos parlamentarios. Yo creo que eso es un poco por allí, yo estabilizaría esa idea de lo que ha pasado con la candidatura Unidad. Luego de eso tienes tú lo que yo llamaría candidaturas periféricas. Estas candidaturas periféricas como la del Partido del Caballo, el prefecto del Guayas, del prefecto del Guayas, Democrático, del Centro Democrático, la candidatura del exprefecto, ¿no es cierto? Son partidos funcionales a lo que el régimen hace. Es decir, son partidos que evitan que una parte del electorado camine hacia tu lado, ¿no es cierto? Y se constituyen partidos más bien tipo represa. Son pequeñas represas porque no son grandes flujos los que pueden contener. Dalo Bucaram es un caso particular, pero yo creo que es parte de la reemergencia del populismo, aupado por la ocupación populista que ha hecho el régimen de la costa. Y podemos hablar sobre eso. Y yo creo que el régimen ha tomado la costa. Este rato la apuesta del régimen es una apuesta muy clásica en el análisis electoral ecuatoriano, ¿no es cierto? Le queda muy poco entonces a Bucaram en eso, ¿no? Yo creo que Bucaram está disputando migajas, pero es un liderazgo que se mete al mediano plazo. Porque existe al margen de su padre, que es un peso, él mismo es un buen candidato. Pero yo creo que lo fundamental que ocurre en la costa este rato es de que el régimen, con el tipo de inversión económica y política que está haciendo en Manabí y Esmeraldas, lo que trata de consolidar es lo que consolida el populismo ecuatoriano eternamente, es decir, un comportamiento polarizado de la costa, donde pesa el número, pero pesa mucho más la polarización, pesa mucho más cuánto se agrega. Esto siempre manejó el populismo en el caso ecuatoriano, ¿no es cierto? Y ahora claramente lo que está haciendo el régimen es intentando que la circunscripción Manabí Norte, más Esmeraldas, más en este orden, más Santa Elena, más Santo Domingo, se constituyan en los pivotes de una polarización que permita acumular votos alrededor del país, primero, y segundo, permitirle que tenga un acceso a la legislatura en términos importantes. Pero frente a eso queda lo más significativo en estos días, ¿no es cierto?, es la presencia de los candidatos del Acuerdo por el Cambio, o el candidato. Una cosa que muestran todas las encuestas,
he revisado en estos días sumariamente a todas, o todas las que uno tiene acceso. Y lo que uno podría decir con cierta aplomo es de que entre el tope más alto en el que se ubica Moreno normalmente y los rangos en que se mueve el electorado duro de país, ¿no es cierto?, existe un gran espacio que no ha podido ser copado por la permanencia en el escenario político por parte del candidato Lasso, que yo creo que sí, coincido con ustedes, es el que más constancia tiene en el escenario político, lo cual es positivo y negativo. En términos de países gelatinosos es negativo, permanecer mucho tiempo en la escena es negativo. En países en los que irrumpen... Puede llegar a la cúspide de la ola, como suelen decir. Pronto, y te quedas subida en una... Esto suele ocurrir mucho en nuestros países. Recordemos que Correa no existía hasta cuando existió y irrumpió en la escena, ¿no es cierto? Los países de electorados muy gelatinosos tienden a esto, a que los candidatos permanentes tienden a desgastarse, pero yo considero que Lasso ha hecho un buen performance al estar, ¿no es cierto? Pero que queda en medio, ¿no es cierto? Él no puede crecer sobre este gran espacio que ha quedado, que es aquel que permitirá que haya un triunfo de la oposición. La oposición podrá triunfar solo si y si logra que efectivamente la fracción crítica del electorado del país decida votar por fuera del país. Pero esa parte le tocará que a la izquierda, a toda esta fuerza donde están más candidatos que en general. ¿Todo? Yo creo que ahí vamos a ver quién es capaz de recibir, canalizar, darle forma a este conjunto. Por un lado, es un conjunto que no es, digamos, es un conjunto de decepcionados de país, decepcionados de Correa, decepcionados de este proyecto contrario a la libertad, pero que a la vez no están dispuestos ni a ir a la izquierda porque fracasó en la Asamblea Constituyente, ni ir hacia el centro derecha, que se le ofrece como alternativa. Además, está conformado de modo muy heterogéneo. Son jóvenes, clase medieros que pueden caerse de sus ingresos, está formado territorialmente básicamente por la sierra y la Amazonía. Es decir, hay un conglomerado de difícil captura. Esta captura y esta canalización de este conglomerado es lo que va a hacer depender quiénes son los mejores. ¿Para Alianza País? Para Alianza País, porque este conglomerado sale de Alianza País, sale de lo que fue su periferia electoral, los que votaban por... Es una necesidad de la política. Cuando tienes tú un candidato que recibió 70 y tantos %, al rato la gente votó por él. Y eso es algo que en política no debemos desconocer. Si hay un 25% de sobrantes, quiere decir que para que superes al 50% tienes que sacar el 25% del otro lado. Y eso es algo que en política hay que aprender, que hay que comer sapos y hay que digerirlos bien. Bueno, Santiago, entonces, ¿quién estará más dispuesto en la visión a comerse estos sapos, a digerirlos y a producir? Entonces, ojalá no sapos igual, ¿no? A ver, a mí me parece que el país tiene dos escenarios bien interesantes desde el punto de vista del análisis. Para los intereses del país no estoy tan seguro. El primero es el de Alianza País ganador, y me parece que la posibilidad real de que Alianza País se mantenga en el poder es ganar en primera vuelta. Ahora, para esto, ¿qué requerimos? 40% de votos, que ahora mismo parecería ser de las encuestas, ni siquiera el presidente Correa los tiene. Es poco probable que otros candidatos lo tengan. Pero ese es el requisito fundamental y asumo que Alianza País está manejando esta opción. Tener 40% de votos y dispersar lo suficiente a la oposición, lo cual es más factible de hacer para que exista una brecha de más de 10 puntos y, de acuerdo a la Constitución, sean gobierno en primera vuelta. Creo que ese es el escenario ganador de Alianza País. Pero requiere de estos dos de estos elementos. De estos dos. El segundo es más fácil, porque ahora mismo se puede dispersar el voto entre 20%, 15, 5 y está. Pero ganar los 40%. Que está atrás lejos del 10. Claro, no llegue a 30. Claro. Que eso sí es más probable, pero los 40% es lo de fondo. Porque el segundo escenario es una segunda vuelta del candidato de Alianza País, del que fuere, con el que fuere del otro lado. Y creo que en ese caso es poco probable que Alianza País gane. O sea, si analizamos la correlación de fuerzas políticas, los que están cercanos al gobierno de forma abierta o media así por debajo, como Centro Democrático y algunos, son pocas fuerzas políticas en realidad. En una segunda vuelta seguramente todos tenderán
al candidato que esté ahí, más allá de que no sea el que en primera vuelta yo le voté. Y me parece que en esa circunstancia Alianza País es muy, pero muy complicado que gane. Entonces, yo vuelvo a ese punto. Ahora la discusión de ellos debe ser esta: ¿cómo conseguimos 40%? Y ahí es difícil que puedan alcanzarlo tanto con el señor Moreno como con el señor Glass. Porque seguramente habrá una porción de gente de Alianza País que, siendo candidato el señor Glass, no votaría por Alianza País y quizás preferiría al candidato de las izquierdas, o preferiría anular, o preferiría votar en blanco, o no asistir abiertamente. Mientras que por el otro lado, con el candidato Glass, puede cohesionar quizás un poco más de adeptos, de gente que es con cercana Moreno, a país que con Glass. Por eso yo creo que Glass es un mejor candidato para Alianza País que porque Moreno. Está más cercano, Porque es más pragmático, porque ha dado cuenta de ser, lo que decía Luis, una persona leal en el sentido de que está con el partido y va a estar con el partido o con el movimiento país, y que se las va a jugar por país. Moreno ha dado muestras públicas, ¿no? O sea, decir hoy es de noche en una radio y al día siguiente decir no dije eso, como pasó hace un tiempo, eso da cuenta claramente de por dónde está él. Tiene el don de la ubicuidad. O sea, está claramente diciéndonos por dónde es su manejo y su juego político. Entonces yo creo que esa es la gran discusión del país. ¿Quién consigue el 40%? Y ahora mismo eso es bastante difícil, y eso les llevaría a una segunda vuelta complicada. Y si es que, por ejemplo, ya nos ponemos a analizar, y de todas maneras doña Cintia parecería que va a ser la candidata más allá de si hay o no la unidad, y sale, no sé, alguien de la Unidad por el Cambio, podría ser, digamos, las alianzas pueden ayudar a esto. Por ejemplo, juega un papel importante grupos como el de César Montúfar, que están más estructurados y que han dicho no vamos a tener candidato presidencial, pero eso abre a que sea un candidato vicepresidencial, que haya un acuerdo en la legislatura. ¿Eso puede pesar a las definiciones en el camino? Yo creo que puede pesar sobre todo para la segunda vuelta electoral. Ya. Es decir, si es que es una candidata como Cintia Viteri, que me parece que es una candidata que está tomando fuerza, con un discurso moderado, que me parece que se está, de lo poco que le he escuchado, que se está desprendiendo de ser la candidata del alcalde de Guayaquil a ser la candidata ella, por sí misma, y con presencia de ella misma, no del partido ni del alcalde. Eso, y el señor Lasso eventualmente, y por ahí un candidato de la izquierda, si es que se llega a la segunda vuelta. 4 grupos ahí. Yo creo que esos podrían converger de forma expresa o tácita respecto al candidato del gobierno nacional. Thalía, ¿puede jugar un poco el género también en el tema de las candidaturas, y doña Cintia puede ser una candidata que recoja, que apele a eso, o las izquierdas podrían tomar a doña Lourdes Tibán también para que haga eso? ¿Qué sensaciones tienes frente a estos otros grupos? Francisco, creo que en primer lugar lo que se ha mencionado, uno podría decir suscribo, porque lo que el escenario que han diseñado tanto Luis como Santiago es el que está sucediendo, y creo que el mayor temor, y no quiero dejar de decir esto, del gobierno es que hay una segunda vuelta, no solamente por Argentina, por Venezuela, sino porque aquí mismo la gente este momento está indignada, porque no solamente que hay todas las semanas, a veces todos los días, denuncias o noticias que demuestran que la realidad no es la que están pintando ellos en la publicidad y la propaganda, que las cosas no son ciertas. Ahora mismo aquí en Cuenca la gente está muy realmente insatisfecha cuando hablan de la revolución vial, porque dicen vayan a marchar a ver si desde Cuenca se puede llegar. Es realmente una vía que está peor que hace 20 años. Y mucha gente que va ahora por tierra por los problemas que hay en el aeropuerto, dicen, claro, hay 2 países, a partir de Alausí, de Chimborazo, hacia el norte hay unas carreteras espectaculares, y no es que envidian ni nada de eso, sino dicen, es la misma historia, sino que las carreteras mejores allá, pero las del sur están prácticamente intocadas. Entonces se está desvelando una serie de cosas. Lo último de estos días, el uso de parte de $120 millones del dinero que era exactamente la solidaridad mediante varias formas, incluido impuestos para la reconstitución de la zona de desastre
provincias como Manabí y Esmeraldas, usados para otros fines. Eso indigna y estamos en una época preelectoral y por eso creo que ellos, usando lo que sí quieren, una sabiduría en el manejo comunicacional y de la publicidad y propaganda, aplazaron lo que más puedan, como ya se ha dicho mucha gente, y creo que Lucho decía desde hace tiempos, pateando el balón hacia adelante, decidir en octubre, o sea, lo más hasta al límite de lo que diga la ley y las normas. Entonces, es un escenario muy difícil donde el gobierno lo que no quiere es que haya segunda vuelta. Y ya ven que están desesperados haciendo cualquier tipo de situaciones, que hagamos una consulta, que los paraísos fiscales, que cualquier cosa, y la gente en esa misma propuesta que hace el gobierno dice, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, ya la política, ¿de qué se trata? No es posible tanto cinismo a veces, porque hay también un montón de gente, o un grupo de gente vinculada al gobierno que también está en paraísos fiscales, y sale alguien y dice, no, ellos ya van a traer lo que estaba ahí a domiciliar acá. O sea, es una cosa de unos niveles donde la ética política está todos los días en riesgo. Y creo que, por ejemplo, respecto de Cynthia Viteri y Lourdes Tibán, es un gran momento para las mujeres. No solamente lo que acaba de pasar en Inglaterra, pierde, y mira que había que poner de ejemplo a Inglaterra, más que nada porque un candidato pierde una propuesta electoral como es la de salirse de la Unión Europea, a hacer un referéndum, y el señor David Cameron, pese a que tenía el apoyo de un montón de gente, se va. No es que se quedan aferrando que juntemos los votos que hagamos aquí, no. O sea, es otro nivel. Y la gente ahora, con la comunicación que tiene al alcance de sus manos, entiende eso. Entonces, ahí, desde hace una semana, está de primera ministra una mujer, Theresa May. Lo que puede pasar en noviembre con Hillary Clinton va a ser otro, digamos, un sacudón a la conciencia de la humanidad, sabiendo que en materia política también hay que recordar nombres como por ejemplo la presidenta de Argentina. No es que se garantice infelizmente que vaya a ser una gran gobernante, pero sí es una buena época porque bueno, la historia de la humanidad está plagada de gobernantes hombres que se equivocaron siempre, y entonces en ese sentido había que tomar que también las mujeres se equivocan, y ahí está Dilma Rousseff y todo lo que está pasando sobre todo en el sur del hemisferio. Pero creo que es un momento interesante. Yo sí pienso que definitivamente Cynthia Viteri debe ser la candidata. Nebot ha dicho ya 1000 veces que no, y va a ser una buena coyuntura, y a lo mejor inclusive eso le cambia un poco el nivel del debate, porque yo no le veo al señor Correa, ni al señor Glass, ni al señor Moreno, cualquiera que fuera el candidato, criticándole por el hecho de ser mujer o diciendo que es una princesita, como se atrevieron a decir hace 10 años, desvalorizando el hecho de que una mujer pueda tener una candidatura del mismo nivel que cualquier caballero, ¿verdad? Entonces, yo sí pienso que puede ser, como te digo, interesante, y que puede tener ella otras condiciones para hacer una campaña más desde el hecho de a pie, conectando con las damas de casa, que este momento ya han vuelto otra vez a ser un poco magas, porque con los niveles de ingreso que se tienen, con el costo de la vida que se tiene, el sacar adelante el hogar, la familia, es un ejercicio muy difícil. Y entonces los gobernantes como que están en otra estratosfera, más bien están en la estratosfera, ya no intentan saber qué está pasando a la gente del día a día. Ellos terminaron con tanto que han terminaron manipulándose ellos mismos el conocimiento que hay que tener de la realidad de la gente de a pie. En el país hay problemas, pero ellos intentan decir no, que todo está bien, y que las noticias obviamente donde dice que hay una contracción económica, que bajan la venta de los vehículos nuevos, que bajan la venta de los vehículos usados, que suben tal cosa, ellos ya no toman en cuenta. Pero la gente del electorado que está viviendo, la ciudadanía que está viviendo eso, sí va a entender si alguien le habla de esos temas. Si alguien deja la política, digamos, esa gran política, la macroeconomía, y les habla del día a día, y en este caso creo que si es Cynthia lo hará, si es Lourdes igualmente lo hará, y también los candidatos que tengan mucha conciencia, los que caminan, los candidatos que no van en helicópteros, en aviones, en carros rodeados de seguridades, y pueden ver lo que está pasando en la calle, van a sensibilizarse más, y esta campaña puede ser una campaña muy interesante porque se va a reflejar, descubrir algo más. Exactamente, se va a reflejar el día a día de la sociedad. Talía, muchas gracias, disfruta Cuenca y te esperamos ya pronto por acá, por Quito. Gracias Francisco, y saludos a todos. Gracias. Buenos días.
Luis, entonces, el tema ideológico, que a veces un poco está así como, ¿y qué es eso, no? Algunos dicen, pero será una muestra de madurez que todos estén diciendo, vean, este no es un momento de ideologías, esto no es así, vamos a sumarnos, vamos a ver, el tema es desmontar el correísmo, recuperar la democracia. Y otros dicen, oigan, pero si estamos en democracia y el correísmo tiene una década ganada, ¿cómo van a manejar el discurso? ¿La ciudadanía estará libre de estos prejuicios que antes había de calificar, usted está haciendo acuerdo con la derecha y entonces pierde su identidad? ¿Cómo ves este momento así? Creo que es un momento de menor presencia de las ideologías por sí mismas en el escenario electoral. Es decir, las ideologías fundamentalmente son toma de posiciones globales, contextuales, desde las cuales uno habla la situación concreta de un país. Desde las cuales se puede producir una posición, una política, una decisión en un país determinado. En este sentido, yo creo que dada lo acuciante que vive Ecuador en términos de la crisis en la que está sumergido, van a haber un conjunto de decisiones. Lo importante es de que no haya un ahogo en el decisionismo, tomar decisiones por decisiones, tomar las decisiones como sea, como cuando hay plata o cuando no hay ni nada de plata. Cuando hay plata se tomaron muchas decisiones con criterio de derroche, ¿no es cierto? De acierto y de error y de ensayo. No por estar presentes hay nomás que juntarse, diría. ¿Sí? Yo diría, yo creo que lo primero te diría que es hay que tomar las decisiones con calma, porque son decisiones muy profundas las que vienen en Ecuador en adelante. Creo que estas hay que hacerlas desde una perspectiva nacional. Y desde una perspectiva nacional significa de que dado que existen problemas mayores que los de las partes, existen problemas mucho más globales, es preciso que las decisiones reflejen esta posición nacional y consiguientemente hay que saber construirlas, hay que saber negociarlas, hay que saber conformarlas a partir de una visión estratégica de hacia dónde debe caminar el Ecuador. Yo creo que por el momento hay que eliminar este juego de posicionamiento radical en las ideologías con y construir. Estos no converse. Yo converso con unos o simplemente la izquierda contra la derecha, etcétera, ¿no es cierto? Esto en el mundo actual cada vez es un impedimento a la construcción de intereses más globales de la ciudadanía. Ahora, en el caso ecuatoriano, un tema que Talía nos citó es la que más me ilumina a mí, que es el tema peruano. Lo que ha ocurrido en Perú es seguramente lo que más nos permite a los ecuatorianos mirar lo que puede ocurrir en Ecuador. Perú es un caso también de una década de presencia, ideológicamente no del mismo signo del presidente Correa en el caso del presidente Fujimori, pero sí de una estructura y similar en términos de cómo se relaciona con la sociedad civil. Del manejo del poder. El manejo de los vínculos que establece con la masa, con la sociedad, con los diversos grupos de poder. Creo que esa experiencia del fujimorismo y cómo se termina con el fujimorismo en el caso peruano se vuelve muy expresiva para el caso ecuatoriano. Y es un caso muy interesante de convergencia primero de una alianza electoral, que se diferencia de una alianza parlamentaria y que se diferencia de una alianza gubernamental. Estos tres niveles diferentes de alianzas hacen relación a momentos ideológicos, pero también momentos de cómo avanzar en la reconformación del Perú, de cómo reconformar los elementos que se necesitan para hacer poder en el Perú. Y yo creo que para el Ecuador van a ser muy importantes mirar eso, cómo hacer alianzas electorales, cómo hacer alianzas parlamentarias y cómo hacer alianzas en el Ejecutivo. En el resto iremos construyendo, yo creo que en un diálogo de posiciones, de un diálogo de situaciones, de un diálogo de distinto tipo, en los tres elementos básicos. Los tres elementos básicos para construir un acuerdo en Ecuador son de qué forma va a ser el reequilibrio de la economía, que es un tema de larguísimo plazo, mediano plazo, de 5 o 7 años, el tema de cómo reformar las instituciones para volver al país en los cauces de la democracia, y el tema de cómo afrontar el conflicto político y social que implicará la reconformación económica y política de Ecuador. Entonces, yo creo que tenemos mucho tiempo para caminar, creo que tenemos necesidad de
de una expresión, una entrega por parte de todos los actores para poder trabajar los acuerdos y construirlos con metodologías adecuadas. Santiago, para concluir entonces, si es que los grupos que no presentan candidatos a la presidencia y deciden, qué sé yo, la propia Unidad por el Cambio, por ejemplo, les proponen, vamos a hacer un binomio con Cintia Viteri o con Guillermo Lasso, aunque ellos han dicho, vengan acá todos, pero sin candidaturas, y hay una presencia de eso, ¿será democrático eso? ¿Será avanzar en la construcción, como dice Luis, de esta nueva visión del país? O sea, yo creo que pensando políticamente para los actores tienen que tener presente este posible escenario. El gobierno necesita el 40% de votos y con el 40% va a ganar con toda seguridad, pero con toda seguridad, porque la oposición necesariamente se va a fraccionar. Tener el 40. Si es que, claro, con el 40 y más del 30 y un par de datos así fríos, sin análisis para los políticos sobre todo. Desde el año 2004, la APOP, que es un programa de encuestas a nivel de toda América Latina de la Universidad de Vanderbilt, mide país por país posición ideológica, siendo 1 extrema izquierda, 10 de extrema derecha. El Ecuador ha sido muy constante hasta ahora en estar en el 5-5-5, es decir, el votante ecuatoriano es de centro, no es un votante de izquierda, no es un votante de derecha, y creo que eso puede ser un insumo para las propuestas en términos económicos. Y otro dato que a mí no me gusta, pero es lo que la gente piensa en términos de valores, tomando solo una pregunta, cuando se le pregunta a la gente, ¿usted estaría de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? Y 1 es totalmente en desacuerdo y 10 es en total acuerdo. El Ecuador en promedio, igual de todo, del último periodo, medición del 14 es 2.3, es uno de los países más conservadores de América Latina. Entonces creo que son 2 datos que pueden servir para las plataformas electorales de los candidatos. Y quizá por eso entonces el presidente Correa a veces suele sonar en algunos temas más conservador. Absolutamente. O sea, yo creo que él es conservador. Sí, por favor. Y es un país conservador. Yo diría que lastimosamente más que conservador es un país y un presidente intolerante. Sí. El tema básico que se ve en la encuesta de la POP, yo creo que más que el carácter conservador, que efectivamente está puesto, es el carácter de intolerancia, claro, que es aquel que destruyó el sistema político. Perdón que me metí. Y me parece que el presidente ha reflejado bien eso cuando tiene idea de que es un país conservador e intolerante, como bien dice Luis, y se ha posicionado electoralmente así. Un candidato que tenga pretensiones de ganar no puede generar cambios drásticos en temas de valores, lo cual a mí personalmente me da mucho pesar. Y en temas económicos creo que, como también hemos dicho acá, lo que el país está necesitando es una propuesta específica que genere dinamismo a la economía, que genere trabajo y que nos genere oportunidades. Queremos agradecer al doctor Santiago Basabe, al doctor Luis Verde Soto y a Thalía Flores desde Cuenca, con quienes hemos visto cómo avanza el tema político. Y vamos a hacer de inmediato una conexión telefónica con el señor asambleísta Diego Salgado por el tema de la utilización de los recursos que tenemos a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Y ya están en nuestros estudios Mauricio Dávalos, Santiago Bucarán, y haremos un contacto con Alberto Acosta.